Yepa, ¿qué tal, amantes de la Publi? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Publi Mola. Hoy tenemos un vídeo diferente. Hoy vamos a ver un ejemplo real de debriefing, un ejemplo que hemos extraído de Les Binet y Sarah Carter. Vamos allá. Muy bien, pues como decíamos, un ejemplo real de debriefing por estos dos tremendos profesionales, Les Binet y Sarah Carter. Y además aprovecharemos para hacer una reflexión de naturaleza estratégica, de cómo debemos afrontar los objetivos que nos plantea el cliente. Muy bien, empecemos planteando la primera cuestión. Si no sabes lo que es un briefing, no te preocupes, has llegado al lugar adecuado. Tienes en este canal una playlist en la que tenemos vídeos en los que hablamos de qué es un briefing, para qué sirven, cómo hacerlos. Tenemos un super vídeo con todas las partes que puede tener un briefing. Así que, bueno, esta playlist está en el canal, la puedes buscar navegando por el canal, la encontrarás en la descripción, probablemente la encontrarás también en las tarjetas. Así que te recomiendo que una vez terminado este vídeo le eches un vistazo. Por otro lado, este vídeo hace referencia a un término, el término de debrief, que también tenemos explicado en este canal y que también está este vídeo metido dentro de esta misma playlist que te comentaba. Así que, como te decía, te recomiendo que le eches un vistazo para saber de qué estamos hablando. Hecha esta breve introducción, pasamos a lo que comentábamos, el ejemplo real de debriefing que nos plantean Les Binet y Sarah Carter. Empecemos situando estos dos profesionales. En caso de que no los conozcáis, Les Binet es el Group Head of Effectiveness de DDB Adamanif y Sarah Carter es la Global Planning Partner. Básicamente, Les Binet es el jefe de todo lo que tiene que ver con la investigación sobre la efectividad publicitaria en Adamanif. Es un personaje que dentro del mundo de la publicidad es muy conocido porque ha escrito varios libros, porque ha publicado varios ejercicios de investigación sobre la efectividad publicitaria y es una persona que vais a ver a menudo en la Publimola porque vamos a referenciar mucho de su maravilloso contenido en este canal. Sarah Carter, por otro lado, es, como podéis ver, la Global Planning Partner de DDB Adamanif. Para los que no lo sepáis, DDB Adamanif es la oficina de Londres de la agencia DDB. Y bueno, sabéis que las agencias multinacionales tienen, cada agencia de una ciudad es como una subagencia independiente y Adamanif probablemente sea, si no la más prestigiosa de todo el mundo de DDB, una de las más. Tienen clientes increíbles, PlayStation, Booking, John Lewis, Adidas, bueno, y han hecho campañas brutales y son una referencia absoluta a nivel mundial e internacional dentro del sector. Si no conocéis el trabajo de Adamanif, os recomiendo que vayáis a la web y disfrutéis del increíble portfolio que tienen. Yeah. Bien, estos dos profesionales han escrito este libro, How Not to Plan 66 Ways to Screw It Up, un libro que yo ahora mismo tengo en mi escritorio, que me estoy leyendo y del que hemos extraído el ejemplo que vamos a comentar en este vídeo. Este libro se estructura por capítulos, 66 capítulos, como se indica en el subtítulo, y es básicamente una especie de compendio de artículos, de compendio de reflexiones que atacan diferentes puntos relacionados con el planning, con la estrategia publicitaria. Y en el primero de ellos aparece esta situación, se hace referencia a un caso real en el que ellos se enfrentaron a este briefing. Era un briefing que, según cuentan, llegaba por parte de una marca que estaba de capa caída, que había conocido tiempos mejores y que, bajo una nueva dirección de marketing, les pedía como ambición devolver a la marca la grandeza perdida, como objetivo ganar 13 puntos de penetración en el mercado y incrementar el brand share a niveles por encima de la última década. Estos objetivos no están definidos con, digamos, con términos numéricos porque por un tema de confidencialidad probablemente, pero creo que es suficiente para hacernos una idea de lo que nos están pidiendo, ¿no? Y como ellos mismos, tanto Binet como Carter, apuntan en el texto, este briefing
no venía acompañado de ningún tipo de recurso que sustentara estas ambiciones. No había un nuevo posicionamiento para la marca, no había un planteamiento sobre un nuevo target al que se pudiera atacar, no había nuevas oportunidades detectadas para esta marca, no había una nueva estrategia de canales y, sobre todo, no había más presupuesto. Aquí voy a hacer un pequeño parón porque tenéis en el canal un vídeo que también está en esta misma playlist de los briefings que se llama Todas las partes que puede tener un briefing. Y veréis cómo precisamente todos estos puntos que han ido saliendo ahora, posicionamiento, target, oportunidades, canales, budget, son puntos que tocamos en ese vídeo. Así que, bueno, si esto te está interesando, seguramente ese vídeo también te puede interesar. Bien, seguimos. Como decimos, nos estamos encontrando en una situación en que el briefing, devolver la grandeza perdida, ganar 13 puntos de penetración, incrementar el brand share a niveles que están por encima de la última década, claramente no está acompañado de recursos que nos permitan asumir estos objetivos tan ambiciosos. Con lo cual, estamos ante un claro caso que precisa de debrief. Cuando hice el vídeo en el que explicaba lo que era un debrief, planteé el concepto desde un punto de vista más de, oye, estamos entendiendo bien el briefing, oye, este briefing que hemos recibido lo estamos planteando estratégicamente por aquí, creemos que se puede aprovechar de esta forma, creativamente nos parece que esto puede ser fértil. Esto fue un poco el planteamiento que yo hacía en ese vídeo. Sin embargo, existe otro tipo de debrief, que es el debrief de pararle los pies al cliente, el debrief de decirle, hey, lo que nos estás pidiendo simplemente no es posible, no tiene sentido. Y esto no lo digo yo, lo dicen Les Binet y Sarah Carter, que, como hemos comentado previamente, son dos absolutas instituciones dentro de la industria, con lo cual vamos a fiarnos de su opinión. Yeah. Esto, ¿dónde nos lleva, no? Y es una reflexión que he sacado directamente del libro. Ellos dicen y citan, voy a comentarlo en inglés y luego lo traduciré. This is something we seem to be coming across more nowadays. Marketing objectives have lost their grip on reality. Traducido sería, esto es algo que nos estamos encontrando de forma más habitual últimamente. Los objetivos de marketing han perdido su conexión con la realidad. Y a partir de aquí, sigo yo, nos estamos dejando llevar por la fantasía. La fantasía sigue ganando terreno dentro de esta industria. Como más leo autores que escriben sobre publicidad, artículos sobre personas, sobre todo estrategas que piensan sobre la industria publicitaria, más me da la sensación de que la fantasía sigue ganando terreno. Tenemos en el canal un vídeo que te recomiendo, que se llama Escape from Fantasy, en el que hablamos de un artículo de Martin Weigel que habla de la fantasía en la que vivimos algunos planners. En este caso estamos comentando otro tipo de fantasía, que es la fantasía en la que viven algunos directores de marketing, algunos clientes, que piden cosas que no tienen ningún sentido, que siempre tienden al lenguaje más grandilocuente posible, a plantear retos sin asumir ningún tipo de responsabilidades y los recursos que proporcionan a las agencias hacen que estos retos sean viables o no, de sobre exigir y sobre pedir con los recursos que tienen, tanto humanos como económicos. Esto es algo que sigue pasando y, bueno, yo lo sintetizo así, ¿no? Que la fantasía sigue ganando terreno. En este sentido, como vamos a ver en lo que queda de vídeo, creo que el trabajo del planner, creo que el trabajo del estratega es de suma importancia. Es el que tiene que dar un poco de sentido común, es el que tiene que rebajar el suflé a veces de las peticiones y de las valoraciones de cliente. Y aquí va un primer consejo, que esto ya es un consejo que te damos desde aquí, desde la Publimola, no desde el libro de Binet y Carter. No aceptes comparaciones absurdas. Esto a qué hace referencia. Y veis que he puesto la imagen de la campaña de Nike de Kaepernick, ¿no? No aceptéis un briefing en el que os ponen como referencia la campaña de Kaepernick si vamos a tener unos recursos locales y muchas veces muy flojitos. Es decir,
Las peticiones tienen que venir con una responsabilidad en relación a los recursos de los que dispone el cliente, tanto humanos como económicos, como a nivel de medios, como a todos los niveles. No puedes coger una agencia pequeñita y siendo un cliente pequeñito y decir, no, no, es que nos ponemos estos objetivos porque mira lo que consiguió Nike con esta campaña, o mira lo que consiguió Google con esta acción, o mira lo que ha conseguido Apple con esto tal. Son comparaciones absurdas, son comparaciones que no están dimensionadas con la realidad de la mayoría de trabajos que hacen la mayoría de publicitarios a lo largo de toda su vida. Hay muy pocas marcas tan grandes, tan internacionales, y hay muy pocas campañas tan exitosas y todo el mundo las conoce y por eso mucha gente las cita. Pero la mayoría de las veces plantear este tipo de comparaciones es absurdo. No se cuentan con este tipo de recursos, no se cuentan con marcas con este tipo de poder, de histórico, de capacidad de influencia, de recursos para invertir en medios. Simplemente no existe todos esos recursos para la mayoría de trabajos que vamos a hacer. Y tenemos que, y esto no es una cosa que sea mala per se, simplemente tenemos que aceptarla, asumirla, entenderla y trabajar en consecuencia con objetivos realistas, con objetivos que se puedan cumplir y que no generen frustración. Al final, si nos dejamos llevar por todo esto, si aceptamos, si no hacemos este proceso de debrief que hemos comentado, si aceptamos un planteamiento tan poco realista por parte del cliente, luego los resultados no van a llegar y, y eso va a crear un problema y una incomodidad con cliente. Entonces, es mejor hablar estas cosas antes. ¿Y cómo podemos rebatir a cliente? ¿Cómo podemos confrontarlos y cuando lleguen peticiones que, como decíamos antes, han perdido el contacto con la realidad, que están basadas en nada, que son fantasía, que no están adecuadas a la realidad de los recursos de los que se disponen? ¿Cómo podemos combatir estas peticiones? ¿Cómo podemos rebatir a cliente? Pues el poder para rebatir a cliente te lo dará el conocimiento. Y esto de nuevo es una reflexión que te presentamos desde la Publimola, ¿eh? Esto ya no sale del artículo, pero creo que es una línea de pensamiento que está muy alineada con el tipo de cosas que ellos comentan en su libro. El poder para rebatir al cliente te dará el conocimiento. El conocimiento es la mejor arma para combatir la fantasía. Por ejemplo, vamos a pensar, vamos a formular algunas preguntas relacionadas con lo que acabamos de ver, con el brief que acabamos de recibir. ¿Cuál es la relación entre el share of voice y el share of market en esa categoría? Aquí hago un pequeño parón. Tenemos un vídeo en el canal hablando de qué es el share of voice. Es posible que todavía no haya salido publicado, así que si es el caso, te sugiero que te suscribas. De esta forma tendrás acceso a todo el contenido de la Publimola de forma fácil y no te perderás ninguno de nuestros vídeos. En todo caso, bueno, y si ya está publicado, pues lo tendrás enlazado en las tarjetas, en la descripción, ya sabes cómo funciona o puedes buscarlo navegando por el canal. ¿Cuál es la relación entre el share of voice y el share of market en esa categoría? Recordáis que al inicio de todo el vídeo el cliente solicitaba que el brand share, y entiendo por el brand share, el share of market de la marca, estuviera a los mismos niveles que no se habían visto en la última década. Si nosotros sabemos cuál es la relación entre el share of voice y el share of market en esa categoría y sabemos con el presupuesto que nos está dando cliente más o menos cuál es el share of voice que podremos tener, le podemos plantear que el objetivo que nos está pidiendo no es realista. Por eso os decía, y ahora lo veremos con el resto de preguntas, que en estos casos la figura del planner es muy importante para combatir estas fantasías de cliente, porque la figura que va a tener el tiempo, el acceso a este tipo de datos y de la que se espera que sea capaz de realizar este tipo de lecturas es el planner, principalmente, dentro de las figuras que hay en una agencia. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, en la categoría hay una relación bastante paralela entre share of voice y share of market y que nos están pidiendo un brand share del 40%, mientras que nuestro share of voice es del 20%, pues tenemos un argumento muy sólido para decirle al cliente, oye, es que tal y como funcionan las cosas en esta categoría, con el share of voice que tenemos va a ser muy difícil ir a buscar este objetivo a nivel de share of market que tú nos planteas.
Otra pregunta que podría ser interesante en este caso, ¿cuál es la fluctuación habitual anual del market share en esta categoría? Es decir, año a año el market share cómo viene cambiando, cómo viene fluctuando. Si es una categoría en la que las marcas están muy establecidas, tienen mucho recorrido, son muy fuertes y digamos que el market share año a año lo consigues mover muy poco, si de pronto en una campaña queremos, pues como decían, sumar 13 puntos de penetración y coger un porcentaje de brand share brutal, si es una cosa que históricamente no sucede, pues es otro argumento interesante para compartir con clientes. Decirles, oye, es que el tipo de cambio que nos planteas en los últimos, me lo invento, 10 años que tenemos datos de esta categoría, los cambios se han movido por porcentajes mucho más modestos, con lo cual, ¿por qué, por muy creativa y muy estratégica y muy eficiente que sea nuestra campaña, íbamos a lograr un cambio de esta naturaleza? Como tercera pregunta, ¿cómo era la situación de la marca cuando tenía esos niveles de brand share que pretendemos recuperar? Como decíamos hace un momento, al inicio, en el briefing de este cliente, el cliente pedía, solicitaba que lográramos el mismo brand share que no se había visto en la última década, o sea, un brand share anterior cuando la marca estaba en una posición mucho más fuerte. Muy bien, es posible que tengamos acceso a información, a este conocimiento de cómo era la situación de la marca cuando tenía ese brand share, porque igual era un momento en el que había muchos menos competidores o que la marca tenía una ventaja sobre sus competidores a nivel de categoría porque tenía un tipo de producto que los demás no tenían y que luego poco a poco fueron adquiriendo, o la marca tenía muchísimo más presupuesto e invertía mucho más, con lo cual tenía mucho más poder, o había elementos de physical availability, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo era esa situación? Todo este conocimiento que os digo, tener todo este conocimiento sobre la categoría nos va a ayudar mucho a la hora de poder sentarnos con cliente y hacerle ver que igual los objetivos que nos están planteando, los retos que nos están planteando son desproporcionados. Y la figura que tiene que poder hacer eso es el planner. Y es muy importante que el estratega, que el planner tenga tiempo para hacer este trabajo de inmersión en la categoría para entender cómo funciona, cuál es el histórico de la marca, qué sucedía antes cuando iba muy bien, qué está sucediendo ahora cuando va muy mal, para realmente, no solo en este caso para poder plantear estas preguntas de cara a intentar que el cliente entre en razón, entre comillas, sino también para realmente valorar cómo debe ser la campaña y cuáles deben ser los movimientos de la agencia para plantear objetivos que sí que sean realistas y cómo alcanzarlos, o hacia dónde tiene que caminar la estrategia de comunicación para recuperar esta posición de liderazgo. Yeah. Finalmente, última pregunta que he puesto, y estos son preguntas a nivel de ejemplos, son reflexiones que os pongo a nivel de ejemplo para, hey, pues, ¿qué haría yo? ¿Qué tipo de información buscaría si me encontrara con este brief encima de la mesa? Lo primero que buscaría seguramente serían estas cosas, ¿no? ¿Qué está pasando y qué estaba pasando como para que la situación sea tan diferente de como era y cuáles son los posibles frenos a la hora de conseguir esta misma situación que se daba con anterioridad? Como última pregunta, ¿existe algún ejemplo reciente de un crecimiento parecido en la categoría y de qué recursos disponía ese player? Porque nos podemos encontrar en que sea una categoría que simplemente no se mueve a estos ritmos. Esto ocurre, hay categorías que son muy maduras, con players que están muy establecidos y simplemente solo con una campaña de comunicación no es posible crecer a este ritmo, no es posible ganar 13 puntos de penetración en un año, porque no son categorías en las que haya este margen de crecimiento. Entonces, como reflexión final, también veis que todas estas preguntas y sus correspondientes respuestas seguramente nos servirían para plantear un escenario en el que poder hablar con cliente y rebajar el suflé de esas expectativas y ayudarle a plantear objetivos que realmente ayuden a la marca y que sean mucho más realistas, pero es que además también nos darían, como os decía antes, mucho conocimiento a la hora de decidir cómo enfocar la campaña que tenemos que hacer, cómo enfocar la estrategia de comunicación que tenemos que hacer. Así Yeah. que, insisto, el conocimiento es la mejor arma para combatir la fantasía y es la responsabilidad de toda la agencia, evidentemente, de todos los que trabajan en una cuenta, pero desde mi punto de vista, principalmente de los estrategas, de labrarse todo ese conocimiento, de buscar, sintetizar y convertir en argumentos accionables
toda esta información. El planner y el estratega no están solo ahí para dibujar líneas maestras de, hey, esto por aquí, sí, haremos esto tal, sino que tienen que saber, tienen que conocer la categoría, tienen que conocer cómo se mueve el mercado, cómo evoluciona la competencia, cómo evoluciona el share de cada marca. Todas estas cosas son cosas que desde estrategia, como más información tengamos, mejor podremos hacer nuestro trabajo. Y voy a cerrar la reflexión de hoy con un último punto que también salía en el artículo y que es el siguiente. De nuevo voy a leerlo en inglés, que es la frase literal extraída del libro, y luego vamos a traducirla, comentarla y con esto cerraremos el vídeo. Reach and share of voice are crucial. No matter how well thought your objectives or how good your creative work, a campaign can't deliver unless it reaches enough people. Y esto traducido sería el reach, el alcance y el share of voice, del que hemos hablado previamente y que, como os decía, tendrá un vídeo en el canal explicando este concepto, son cruciales. Da igual qué tan bien pensados estén tus objetivos y qué tan buena sea creativamente tu campaña. Una campaña no puede proveer resultados, no te va a traer resultados si no alcanza suficiente gente. Y esto es algo que como planners también tenemos que tener en cuenta. El trabajo de la agencia creativa termina en los deliverables creativos, pero hay una segunda cara de esta moneda, que es la cara de medios. ¿Cuál va a ser la inversión en medios? ¿Cuál va a ser el alcance que le vamos a poder proporcionar a esta campaña? Y si la inversión en medios, si el alcance que podemos tener no es suficiente, da igual qué tan creativa sea nuestra campaña, va a tener un techo de cristal que no le va a permitir conseguir según qué objetivos. Y esto lo tenemos que saber y lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando nos están poniendo objetivos de este tipo de negocio, de brand share, a una campaña que es creativa, pero cuyo alcance no depende de nosotros. Entonces, es una realidad digamos, este paralelismo entre el reach, el share of voice y la capacidad de influencia a nivel de mercado de una campaña que también tenemos que tener en cuenta y tenemos que valorar a la hora de validar objetivos con nuestros clientes. Muy bien, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Es un vídeo un poco diferente en el que hemos tomado una reflexión que sale de un libro de planificación, hemos analizado este caso un poco por encima y hemos reflexionado un poco sobre el tema de la fantasía, cuál es nuestro papel como planners, cómo podemos combatir estas fantasías con información, la importancia de, como planners, tomarnos el tiempo para analizar, estudiar las categorías para las que trabajamos y entender cómo funciona el mercado y las fuerzas que pueden tener un impacto en los resultados de negocio de nuestros clientes. Y con eso te dejo y te emplazo a que te suscribas a este canal para seguir aprendiendo de Publi. Vendrán vídeos muy interesantes, así que no te los pierdas. Suscríbete, ¿de acuerdo? Venga, hasta la próxima.